Siguiendo con los procesos del ADME o la evolución temporal del fármaco, habíamos tenido que primero teníamos la liberación, o sea, yo siguiendo el ejemplo que habíamos visto del comprimido, me tomo un comprimido llega al estómago, en el estómago se disgregó, se disolvió y una vez que está en solución se absorbe hacia la sangre. Una vez que llegó a la sangre y llegó a la circulación general, va a ocurrir el tercer proceso, que es el distribución. ¿Qué es la distribución? Es cuando el fármaco se reparte por todo el organismo transportado por la sangre. El comportamiento va a ser siempre el mismo, independientemente de la vía de administración que yo dé. Una vez que está en el espacio vascular, o sea, en la sangre, los fármacos se pueden unir a proteínas plasmáticas en un determinado porcentaje o penetrar en eritrocitos u otras células sanguíneas. Por otra parte, el fármaco libre, que no ha seguido ninguna de las vías anteriores, puede comportarse siguiendo dos posibilidades. O se filtra por los capilares, o no atravesar las membranas celulares y quedarse en los espacios extravasculares. Lo más usual es distribuirse a distintos tejidos, donde permanece disuelto difundiéndose a través de la membrana celular. Y eso permite que ese fármaco llegue a los diferentes órganos y haga efecto en los diferentes órganos. Cuando hablamos de distribución tenemos que tener en cuenta la fijación a los elementos formes de la sangre. ¿Qué son los elementos formes de la sangre? La sangre tiene dos componentes, un componente líquido, que es el plasma, y un componente que lo podríamos llamar sólidos, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etc. Entonces, ¿qué puede pasar con los fármacos en la sangre? Pueden penetrar en los glóbulos rojos, por ejemplo, los aniones se fijan más que los cationes, y a otros elementos como los glóbulos blancos, o se pueden unir a las proteínas que están disueltas en el plasma de la sangre, y así viajar transportados por la sangre. Va a pasar específicamente con cuáles, con aquellos fármacos que no sean solubles en agua. Recordemos que el cuerpo tenía aproximadamente un 60 a un 70% de agua. Por lo tanto, la sangre va a tener un 60 a un 70% en agua. Por lo tanto, un fármaco hidrosoluble, o sea, soluble en agua, en sangre va a viajar disuelto. Mientras que si el fármaco es liposoluble, o sea, soluble en lípidos, en la sangre va a precipitar. ¿Por qué? Porque no es compatible con la sangre porque tiene mucha agua. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que unirse a alguien para que lo transporte. En ese caso serían los glóbulos rojos o algunos tipos de proteínas que hay en la sangre. Entonces habíamos dicho que se podía unir a proteínas plasmáticas. ¿Qué va a pasar cuando se une a proteínas plasmáticas? Va a haber una gran parte unida a proteínas, mientras que una pequeña fracción no va a estar unida a las proteínas. Y eso va a estar en equilibrio. Las proteínas que mayoritariamente interaccionan con los medicamentos o con las drogas son la albúmina, la alfa-1 glicoproteína ácida, las globulinas y las lipoproteínas. Acá tenemos la albúmina, la alfa-1 glicoproteína ácida y una globulina. El porcentaje de unión es variable y puede oscilar desde el 0 hasta el 99%. Este porcentaje de unión a proteínas plasmáticas puede considerarse como una constante para cada fármaco, siendo independiente de la concentración plasmática. A modo de ejemplo, vemos que las drogas ácidas y las drogas neutras tienen una alta capacidad de unirse a la albúmina, y se unen en gran proporción a la albúmina, mientras que las drogas básicas se unen a otras proteínas, tienen alta capacidad para unirse a la albúmina, pero no se unen, no tienen mucha afinidad, pero sí tienen una alta afinidad por la alfa-1 glicoproteína ácida. Por lo tanto, podemos ver que dependiendo cómo sea la droga, o sea, la característica ácido básica que tenga esa droga, yo voy a saber quién va a ser el que me lo va a transportar en la sangre siempre y cuando sea una droga que no sea soluble en agua. De manera muy general se puede afirmar que los fármacos que son ácidos débiles entonces se van a unir a la albúmina, mientras que los básicos se unen al resto de las proteínas. En el caso de los ácidos débiles existen en la albúmina pocos lugares de unión y una alta afinidad, por lo tanto es un sistema con saturación y desplazamiento de los lugares de unión,
con la administración concomitante de otros fármacos. En el caso de las bases, hay poca afinidad por la albúmina y posee una gran cantidad de lugares de unión, por lo que es muy poco probable la saturación o que haya un desplazamiento por competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las sustancias ácidas viajan unidas a la albúmina y la albúmina tiene muy poquitos lugares para meter esas sustancias ácidas. Por lo tanto, se satura muy rápido. Es como cuando ustedes toman el colectivo. El colectivo tiene, supónganse, 25 asientos. Si es una línea de colectivo que viaja mucha gente, los 25 asientos se van a saturar. Por lo tanto, ese colectivo va a viajar lleno y va a llegar un momento que no va a poder transportar más a nadie. ¿Qué pasa con esto? Pasaría con las sustancias ácidas. O sea, las sustancias ácidas enseguida ocupan los asientos del colectivo y lo llenan. Por lo tanto, no se puede seguir transportando sustancias ácidas en la albúmina. Y eso causa que haya una gran competencia entre las diferentes sustancias ácidas que se den. Ejemplo de esto son los antiinflamatorios no esteroides, tipo la aspirina, el diclofenac, el paracetamol. Compiten con la mayoría de otras sustancias que son ácidas también por el lugar de unión a la albúmina. ¿Qué características tienen estas drogas? Específicamente los AINES o los antiinflamatorios no esteroides, es que tienen una alta afinidad, o sea, tienen mucha mayor afinidad que otras proteínas ácidas, que otras sustancias ácidas por la albúmina. Por lo tanto, cuando están ellos, van a desplazar cualquier otra sustancia. Si yo tengo dos fármacos ácidos, como por ejemplo puede ser el caso de un AINE y un anticonceptivo que también es ácido y necesita viajar unido a la proteína, el AINE va a desplazar al anticonceptivo de la albúmina. Por lo tanto, esa droga, específicamente el anticonceptivo, no va a poder cumplir su función y va a estar disminuida la actividad del mismo. En el caso de las bases habíamos dicho que tenían poca afinidad con la albúmina, si bien la albúmina podía llevar mucha gente. Comparándolo con el ejemplo que hicimos recién del colectivo, ¿qué vendría a ser? Una línea en la cual no la toma nadie, porque va a un lugar que a mí no me interesa, por lo tanto ese colectivo siempre va vacío. Pero nadie quiere subir, porque no me lleva a ningún lado. Con las sustancias básicas y la albúmina pasa eso, tengo mucho lugar para transportarla, pero las sustancias básicas no le gusta la albúmina, por lo tanto es muy improbable que ocurra una saturación y en ese caso no va a haber un desplazamiento por competencia. ¿Qué va a pasar con los fármacos que se unen a las proteínas plasmáticas? La fracción que se encuentra unida es farmacológicamente inactiva. Es como si fuera un reservorio o una forma de transporte. Van a permanecer en la sangre, no se van a metabolizar ni se van a excretar y va a constituir un reservorio móvil del fármaco. Ahora, la fracción libre sí se va a hallar disponible para la distribución en los tejidos